Bien, vamos a comenzar con los problemas propuestos para el manejo del ciclo for. En el primer ejercicio nos piden elaborar un programa en C empleando programación modular para calcular por medio del algoritmo babilónico la raíz cuadrada de un número ingresado por el usuario. El algoritmo consiste en calcular la raíz cuadrada de un número representado por el área de un rectángulo y aproximar la base con la altura hasta formar un cuadrado, en cuyo caso el valor de a o b corresponde a la raíz cuadrada. Este proceso se obtiene al considerar que, inciso A, los dos lados deben ser iguales. Si considero este inciso A para igualar los dos lados, el proceso que me permiten igualar estos dos lados sería sumar el lado B con el lado A, o sea, la base y la altura, y dividirlo entre 2. Esto me permitirá calcular uno de los lados, tomando en cuenta que siempre es pues la mitad. En el inciso B, si yo conozco el valor de un lado, entonces sabemos que del área puedo yo obtener el valor del otro lado, porque el área es igual a la base por la altura. Si ya conozco el valor de B, entonces para determinar el valor de H, despejo y obtengo que el valor de H es igual al área sobre la base. Y bien, en el inciso C me piden comparar el valor de B y de H, la base y la altura, hasta que sean aproximadamente igual. La tendencia de este procedimiento es partir de un rectángulo e ir igualando los lados, la base y la altura, hasta formar un cuadrado. Cuando yo tenga aproximadamente iguales los lados, estaría obteniendo la raíz cuadrada del área o del número ingresado por el usuario. Recuerden que el número ingresado por el usuario me representaría el área para el rectángulo y para el cuadrado serían la misma, con la diferencia de que en este caso al inicio serían lados diferentes y al finalizar los dos lados serían iguales, y es cuando yo obtendría por medio de este algoritmo la raíz cuadrada. Pasemos al compilador para desarrollar el código fuente que corresponde al programa que se me está solicitando. Para el código fuente que voy a desarrollar para dar solución al problema que se me está solicitando, voy a necesitar una función que me permita leer el valor del área que va a representar el número que voy a utilizar para calcular la raíz cuadrada. En este caso el número, recuerden, ingresado representaría el área del rectángulo. En la función para leer, como es un solo dato, voy a considerar que en su prototipo retorne un valor flotante, se va a llamar leer y no llevaría parámetros. Dentro del ámbito de la función leer, declararía una variable a y solicitar al usuario por medio de print que ingrese un valor. El valor lo almaceno por medio de scan en formato flotante, dirección de la variable a, y finalmente retorno el valor de a. Return a. La siguiente función va a ser la encargada de desarrollar el proceso para el cálculo de la raíz cuadrada del área ingresada. En este caso, tomen en cuenta que la implementación va a estar basada en el uso del ciclo while. ¿Por qué el while? Puesto que su uso correcto es operación de manera indeterminada o infinita, se presta en este caso el uso de este ciclo, ya que al estar calculando la raíz cuadrada, la intención es igualar los lados de un rectángulo hasta formar un cuadrado. El procedimiento implica desarrollar de manera cíclica el proceso, pero no se especifica la cantidad de veces que se va a hacer, entonces es un proceso indeterminado. Lo único que sabemos es que el ciclo va a concluir hasta que los dos lados sean iguales. Bien, entonces tomando en cuenta esta consideración, el proceso para el cálculo de la raíz sería void, considerando que en la misma función voy a imprimir el resultado.
Vamos a llamarle raíz. Y lo que requiere mi función es un parámetro flotante. Vamos a nombrarlo igual a. Y dentro del ámbito de la función vamos a empezar a desarrollar este proceso. Para ello, bueno, también vamos a considerar el uso de variables, de dos variables flotantes, la de la base y la de la altura. Ahora, los valores iniciales que deben de tener estos dos valores, b y h, deben considerarse acorde al valor del área que estamos ingresando. En este caso sería adecuado tener un rectángulo lo suficientemente largo para a partir de ahí empezar a generar las iteraciones que me permitan igualar hacia un cuadrado. Voy a proponer que, por ejemplo, en el caso de b, el valor máximo sea el valor de a, que yo voy a proponer previamente, y el valor de h sea, por ejemplo, 1. Así que si yo multiplico el valor de b por el valor de h, finalmente tendría la misma área. Entonces estos serían los valores iniciales. Ahora empiezo estructurando el ciclo while y me voy a valer de la condición donde me permita generar la ruptura del ciclo. ¿En qué momento voy a romper el ciclo? En el momento que a y h sean iguales. Entonces la ejecución del ciclo se va a estar desarrollando mientras el valor de b sea diferente de h. No cometer el error de preguntar si el valor de b es igual a h, porque inicialmente no son iguales. La condición está basada en que el ciclo se va a desarrollar mientras el valor de b sea diferente a h. Cuando estos sean iguales, pues el ciclo se rompe. Bien. Continuando con los procesos que se describieron en el ejemplo, en el enunciado del problema, sabemos que uno de los lados se van a obtener a partir del cálculo de igualar los dos lados. Así que en este caso el valor de b es igual al valor de b más el valor de h entre 2. Y teniendo el valor de uno de los lados, calculamos el otro y decimos que el valor de h es igual al área sobre b. Y bueno, este procedimiento se va a estar desarrollando de manera indeterminada, porque no sabemos cuántas veces son. Lo único que sabemos es cuando estos sean aproximadamente iguales o cuando resulten ser iguales. Entonces constantemente se va a desarrollar esto y al final yo estaría obteniendo el valor de la raíz cuando imprima ya sea el valor de b o el valor de h, en cuyo caso al finalizar el ciclo tendría que colocar aquí un print y decir que la raíz es, e imprimo en formato flotante el valor de h o de b, que no importa cuál de ellos sea. Bien, con esto yo estaría finalizando mi proceso. Voy a implementar el llamado de las funciones dentro del programa principal y bueno, en este caso sería la implementación de la siguiente manera: sería raíz y como argumento le mando lo que me retorna la función leer, punto y coma. Bien, voy a correr la aplicación para verificar que esté operando correctamente. Bien, aquí ya me pide un valor, voy a ingresar por ejemplo el 9 y me dice que la raíz es 3. Con esto observamos que realmente el algoritmo está funcionando correctamente. Vamos a correr nuevamente el programa. Por ejemplo, vamos a ingresar un 33 y aquí ya está el resultado de la raíz del valor ingresado, 33. Bien, con esto finalizo este primer ejercicio, no sin antes hacer un comentario. El uso del ciclo while para este ejemplo
bien se pudo haber utilizado para dos ejemplos que se implementaron en el desarrollo de los problemas con el ciclo for. Estos fueron los de la serie de Ulam. Si ustedes recuerdan, la serie de Ulam también es un proceso indeterminado porque no sabemos cuántos ciclos se generan, pero sí sabemos cuándo termina la serie, que es cuando tiende a 1 o finaliza en 1. Otro de los ejercicios que se pudieron utilizar haciendo uso del while es la del cálculo del máximo común divisor. Si ustedes recuerdan, el máximo común divisor basados en basados en el algoritmo de Euclides, determina que el máximo común divisor se obtiene cuando el residuo es 0. Entonces igual no sabemos cuántas veces se desarrolla cierto proceso, pero sí sabemos que se detiene cuando el residuo de ellos es 0. Y bueno, el uso adecuado para esos ejemplos era haber implementado un ciclo while. Si ustedes quieren practicar con este ciclo, pueden incluso repetir aquellos problemas implementando el ciclo while. Esto sería un ejemplo del ciclo while para operar de manera indeterminada. En los otros ejemplos prácticamente serían ejemplos para operar de manera infinita. Bien, finalizo con el ejercicio y pasamos al siguiente.